Jesús me preguntó: ¿darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo hasta que me hayas negado 3 veces. Estas fueron las palabras de mi Salvador, Jesús, ese día. Y sí, fui yo quien lo negó, pero mi historia no se limita solo a ese día. Mi nombre es Pedro, y esta es mi historia. Recuerdo vívidamente aquel día transformador, como si hubiera sido solo ayer. Estaba sumergido en mi rutina diaria, mis manos callosas por el duro trabajo en la pesca, bajo el sol que dibujaba plata sobre las aguas de Genesaret. Ese día, sin embargo, algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que redefiniría el curso de mi vida. Mi hermano, Andrés, vino a mi encuentro con una expresión de ardor y admiración que raramente le veía. «Simón», me llamó, usando mi nombre antes de ser cambiado, «necesitas venir conmigo. He encontrado al Mesías, aquel sobre quien escribieron los profetas». La urgencia en su voz hizo que dejara mis redes sin dudarlo. Lo seguí, movido por la confianza que tenía en él, pero internamente preguntándome si realmente podría ser ese el momento que tantos esperaban. A medida que nos acercábamos, divisé a un hombre de estatura y presencia comunes, nada que lo destacara entre otros hombres de nuestro tiempo, excepto por un aire de serenidad que lo rodeaba. Él conversaba tranquilamente con un grupo, y todos parecían colgados de cada palabra que él decía. Andrés señaló hacia él y susurró: «Ese es Jesús de Nazaret, hijo de José». Cuando Jesús nos notó acercándonos, su mirada encontró la mía. Era una mirada penetrante, como si pudiera ver a través de mi alma, conocer mis luchas y sueños, antes incluso de hablar una palabra. Andrés, con una sonrisa que contagiaba, hizo las presentaciones. «Maestro, este es mi hermano Simón». En esa mirada había una profundidad indescriptible, como si él pudiera ver más allá de la superficie de las aguas, penetrando en las profundidades del lago y de nuestras almas. «Venid tras mí», dijo él con una voz que mezclaba autoridad y dulzura, «y os haré pescadores de hombres». Las palabras resonaron entre nosotros con una promesa de transformación y llamado. En ese momento, el tiempo pareció suspenderse, las voces de las olas golpeando suavemente en las orillas y el canto distante de un pájaro al viento parecían esperar nuestra respuesta. Andrés y yo intercambiamos una mirada, un simple gesto que selló nuestra decisión sin palabras. Había, en esa invitación, una fuerza invisible que nos empujaba más allá de nuestro entendimiento. Sin dudarlo, dejamos las redes, nuestro sustento, nuestra seguridad, toda una vida de certezas, esparcidas en la arena. Nos levantamos y seguimos a Jesús, atraídos por una nueva esperanza, un nuevo propósito. Nuestros corazones ardían dentro de nosotros, mientras nuestros pasos nos llevaban lejos de la familiaridad de la playa, en dirección a lo desconocido. Caminando al lado de Jesús, sentí una paz que nunca antes había experimentado. El peso de las redes que tanto tiempo habíamos cargado desapareció, reemplazado por una misión que ahora nos era clara. Seríamos pescadores de una forma nueva y extraordinaria. No más buscaríamos peces, sino corazones humanos, almas sedientas de verdad y amor. Seguir a Jesús no era simplemente caminar detrás de él, sino embarcarnos en un viaje de renovación continua, un camino de milagros, enseñanzas y desafíos que pondrían a prueba nuestra fe, nuestra fuerza y nuestra dedicación. Cada paso a su lado era un aprendizaje, cada palabra que él pronunciaba, una semilla plantada en nuestro ser. En esos días, después de haber seguido a Jesús por ciudades y pueblos, difundiendo sus mensajes y presenciando milagros que desafiaban toda comprensión, llegamos a Cafarnaúm, donde mantenía una casa sencilla, un refugio familiar para mi descanso y el de los míos. Ese día en particular, una preocupación pesaba sobre mi corazón. Mi suegra yacía enferma, aquejada por una fiebre intensa que la mantenía postrada y sin fuerzas, consumiendo el brillo de sus ojos y la vitalidad de su espíritu. Llevé a Jesús hasta mi residencia, confiado pero ansioso. La fiebre que afligía a mi suegra era obstinada, y los remedios comunes poco habían adelantado. Al entrar en mi casa, el ambiente estaba tomado por una quietud tensa.
interrumpida solo por el murmullo de oraciones y el susurrar de paños mojados, siendo cambiados en un intento de aliviar el calor que emanaba de su frente. Jesús, acompañado por algunos de nosotros, se dirigió inmediatamente al pequeño cuarto donde mi suegra reposaba. La luz suave del atardecer se filtraba por las rendijas de la ventana, lanzando haces sobre la cama donde yacía. Observándola por un momento, exhibió una expresión de compasión profunda, que solo quien posee un corazón verdaderamente conectado al Padre podría manifestar. Sin dudar, Jesús se acercó a ella, extendiendo su mano. Con un toque gentil, tomó la mano de ella, levantándola con una serenidad y una autoridad que parecían desafiar las propias leyes de la naturaleza. La fiebre, como si reconociera la presencia de su superior, comenzó a ceder y el color empezó a retornar al rostro de mi suegra. En un instante, la transformación fue completa. La mujer que, momentos antes, estaba incapacitada por la enfermedad, ahora se levantaba con una vitalidad renovada. No había trazas de debilidad o hesitación en sus movimientos. Ella se levantó de la cama, su estatura erguida, los ojos brillando no solo con la recuperación física, sino con un espíritu rejuvenecido por la cercanía del Salvador. La alegría invadió el ambiente, reemplazando la atmósfera de preocupación que antes nos envolvía. Mi suegra, movida por una gratitud profunda y un espíritu de servicio que siempre la caracterizó, comenzó inmediatamente a atender a Jesús y a los que con él estaban. Se ocupó, preparando una comida con el celo y la habilidad de quien había sido restaurada, no solo en cuerpo, sino en alma. Este acto de curación, aunque parece simple en comparación con los muchos milagros grandiosos que Jesús realizó, me tocó de una manera particularmente profunda. Observar a una persona tan querida ser restaurada tan completamente y ver el cambio inmediato de desesperación a servicio fue una demostración palpable del poder de Jesús, no solo sobre las enfermedades físicas, sino sobre el corazón y la mente. En el transcurso de esa noche, mientras compartíamos la comida preparada por manos recientemente curadas, reflexioné sobre el significado de aquella cura. Era un signo claro de que el ministerio de Jesús no conocía fronteras. Tocaba tanto a los grandes como a los pequeños, tanto a los extranjeros como a los miembros de la propia familia. La fe que tenía en Jesús se fortaleció inmensamente esa noche. Él no era solo un maestro o un milagrero distante, era profundamente personal, profundamente involucrado en las vidas de aquellos que lo seguían, atento a sus aflicciones y listo para restaurar, curar y servir. Y en una noche oscura en el mar de Galilea, las olas se elevaban con una fuerza indomable contra nuestro pequeño barco. Nosotros, los discípulos, luchábamos contra los vientos, mientras las velas se llenaban y vaciaban en un ritmo frenético. En el corazón de aquella tormenta, cada uno de nosotros mantenía un hilo de esperanza, pero el miedo era palpable. Las fuerzas de la naturaleza parecían prevalecer sobre nuestra frágil embarcación. De repente, en el vértice de la noche, una figura emergió de las sombras, caminando sobre las aguas turbulentas como si fueran mero pavimento. Era Jesús, pero la incredulidad inicial nos hizo pensar que estábamos viendo un fantasma. Sin embargo, su voz nos alcanzó, firme y clara por encima del rugir del viento. «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Inspirado por su presencia sobrenatural, una coraje audaz brotó en mi corazón. Si era Él, si realmente podría ser, entonces nada era imposible. «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre las aguas», clamé, mi voz mezclándose con el viento. Y Él dijo una palabra: «Ven». Bajé del barco, colocando un pie titubeante sobre el agua, medio esperando hundirme inmediatamente. Pero no me hundí. Mi pie encontró solidez donde solo debería haber líquido. Entonces, coloqué el otro pie, y allí estaba yo, de pie sobre el mar, las olas arqueándose bajo mis pies, pero no me engullían. Caminé hacia Jesús, manteniendo mis ojos fijos en los suyos, cada paso un milagro. Me sentía como si estuviera en otro mundo, un lugar donde las leyes de la física eran meras sugerencias. Pero entonces, un destello de duda me golpeó,
una repentina conciencia de las olas violentas a mi alrededor, del viento que ululaba como un animal salvaje. En ese momento de excitación, sentí el agua comenzar a engullir mis pies, el frío del mar infiltrándose en mis vestiduras, tirándome hacia abajo. «Señor, sálvame», grité, extendiendo mis manos en desesperación mientras comenzaba a hundirme. Inmediatamente, la mano de Jesús se extendió y me agarró, su presencia calmante imponiéndose sobre la tempestad. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», me preguntó, pero no había condenación en su voz, solo una tristeza suave, una invitación a crecer y confiar más profundamente. Él me levantó y juntos caminamos de vuelta al barco. Cuando entramos, la tormenta comenzó a amainar, como si el propio mar reconociera quién él era y se inclinara a su voluntad. Yo estaba temblando, no más de frío, sino de una reverencia abrumadora por el poder y amor de aquel a quien seguía. Y en una bella tarde, mientras caminábamos por los alrededores de Cesarea de Filipo, una conversación más seria se desenrolló entre nosotros, discípulos de Jesús. Él solía desafiarnos con preguntas que sondeaban nuestro entendimiento y nuestra fe, pero ese día fue diferente. Había un peso en sus palabras, un significado profundo que anticipaba algo transformador. «¿Quién dicen los hombres que yo soy?», comenzó él, mirando a cada uno de nosotros como si pudiera leer nuestros pensamientos más íntimos. Las respuestas variaron, reflejando la confusión y las expectativas del pueblo. Unos decían Juan el Bautista, otros Elías, y aún otros, uno de los antiguos profetas resucitados. Luego volvió su mirada firme hacia nosotros, sus seguidores más cercanos, y la pregunta que siguió cortó el aire con una precisión que parecía dividir alma y espíritu. «Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo?». Era una pregunta que exigía no una repetición de rumores, sino una declaración de fe. Fue entonces que algo dentro de mí se agitó, una certeza tan fuerte que parecía ser soplada directamente por el propio Dios. Sin dudar, las palabras fluyeron de mí como un río. «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». El silencio se siguió por un momento. Todos los ojos estaban vueltos hacia mí, pero mi atención estaba toda en Jesús. Su mirada sobre mí era penetrante, pero había una aprobación, una aceptación que me envolvía con una paz inesperada. «Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no fue carne y sangre quien te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos». Sus palabras no solo confirmaron mi confesión, sino también me elevaron a un propósito mayor que nunca podría haber imaginado. Entonces él continuó, declarando algo que cambiaría el curso de la historia. «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». En ese momento, la magnitud de lo que estaba siendo confiado a mí era abrumadora. Yo, Pedro, una piedra sobre la cual la nueva era de fe sería construida, una promesa que se extendía mucho más allá de mis propias capacidades, anclada en la fuerza y el poder del Dios eterno. También habló de las llaves del reino de los cielos, que me serían dadas, y del poder de atar y desatar cosas en la tierra y en el cielo. La responsabilidad era inmensa, el honor, indescriptible. Cada palabra que Jesús pronunciaba se grababa en mi corazón como un sello divino, una misión que definiría mi vida de ese momento en adelante. A medida que continuábamos nuestro camino, reflexioné sobre el peso de mi confesión y la promesa que de ella derivaba. Jesús no era solo un maestro o un profeta. Él era el ungido, el establecedor de un reino que no conocería fin. Y yo, un simple pescador, estaba en el centro de ese plan divino, transformado de Simón en Pedro, la roca sobre la cual la iglesia triunfante sería construida. Esa revelación y la misión que implicaba se convirtieron en la fuerza motriz de mi viaje, impulsándome a proclamar la verdad del Evangelio con una audacia que solo podría venir del propio Espíritu de Dios. La confianza depositada en mí aquel día en Cesarea de Filipo no era solo un testimonio de fe, sino el fundamento de una obra que resistiría el propio tiempo y las puertas del Hades. En un cierto día, cuando Jesús nos llevó a mí, a Santiago y a Juan,
a un lugar apartado en un alto monte. La jornada hacia la cima fue silenciosa, cada uno de nosotros envuelto en sus propios pensamientos, sin saber qué esperar, pero sintiendo la gravedad del momento. El aire se volvía más frío a medida que ascendíamos, y el mundo parecía alejarse, dejando solo la vastedad del cielo sobre nosotros y el eco de nuestros pasos sobre la piedra. Al llegar a la cima, una quietud surreal envolvió el ambiente, y fue allí donde presenciamos un evento que desafiaría nuestras propias creencias y entendimiento. Delante de nuestros ojos, Jesús comenzó a cambiar. Su rostro y sus vestiduras se tornaron brillantes, radiantes como el sol, una luz que no era deslumbrante, sino pura y acogedora. Fue un espectáculo que ningún mortal jamás esperaría ver. Era como si Él revelara su verdadera naturaleza, un vislumbre de divinidad. Entonces, no estábamos más solos con Jesús. Al lado de Él aparecieron dos figuras, y de inmediato supimos, por una intuición que solo puede ser descrita como divina, que eran Moisés y Elías. Estaban conversando con Jesús, y aunque no podíamos entender las palabras, era claro que se trataba de una reunión de gran importancia, una conexión entre el pasado y el presente, el cielo y la tierra. La escena era tan sobrenatural que apenas podía creer que estábamos allí, presenciando ese encuentro sagrado. Movido por el impulso y el deseo de preservar aquel momento, hablé sin pensar. «Maestro, es bueno que estemos aquí. Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías». Apenas había terminado de hablar, cuando una nube luminosa nos envolvió, y de ella emergió una voz que resonaba con autoridad y ternura. «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo». La voz de Dios. ¿Cómo describir la emoción de oír la voz del Creador, sintiendo al mismo tiempo un temor reverente y una paz indescriptible? La orden era clara e inequívoca: escuchar a Jesús, seguir a Jesús, confiar en Jesús. La presencia de la nube comenzó a disiparse, y Moisés y Elías desaparecieron, dejándonos nuevamente solo con Jesús, quien ahora parecía como siempre lo conocimos, tranquilo y sonriente, completamente consciente del impacto que aquel evento había tenido sobre nosotros. «No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos», nos dijo Jesús mientras descendíamos del monte. Estas palabras añadieron un nuevo peso a la experiencia, un misterio sobre lo que estaba por venir. La bajada fue marcada por una reflexión profunda sobre lo que habíamos visto y oído. El momento de la transfiguración no solo fortaleció mi fe, sino que me dio una perspectiva totalmente nueva sobre quién era Jesús. Él no era solo un maestro o un profeta, sino el amado Hijo de Dios, destinado a cumplir un propósito que aún estaba revelándose ante nosotros. La realidad de ese entendimiento era tanto asombrosa como fortalecedora, guiando cada paso que daríamos a partir de entonces. En esa noche, bajo la sombría luz de las antorchas y las linternas que cortaban la oscuridad del jardín de Getsemaní, mi corazón estaba pesado con presagios de desastre. Jesús nos había llevado allí para orar, y mientras Él se alejaba para buscar consuelo y fuerza en fervorosa oración, sentí una angustia crecer dentro de mí, un presentimiento que no podía sacudir. No pasó mucho tiempo hasta que nuestros peores temores se materializaron en forma de un grupo armado, liderado por Judas, uno de los nuestros. La traición estaba estampada en su rostro cuando se acercó a Jesús con un beso, señalando a los guardias para que avanzaran. El aire estaba cargado de tensión, cada sonido amplificado por el silencio del jardín. Movido por un ímpetu de lealtad y una urgencia desesperada por proteger a Jesús, mis manos agarraron la espada que había traído. Sin pensar en las consecuencias, sin medir la gravedad de lo que estaba a punto de hacer, desenvainé la espada mientras los guardias se acercaban a Jesús. En un golpe impetuoso, dirigido a detener al hombre que avanzaba al frente, mi hoja encontró no el aire, sino la carne, cortando la oreja del siervo del sumo sacerdote, Malco. El grito de dolor del hombre cortó la noche, y la sangre comenzó a manchar el suelo del jardín. La realidad de lo que había hecho me golpeó con fuerza brutal. Había buscado defender a mi maestro de la manera que el mundo conoce,
con violencia y fuerza bruta. Pero en un instante, Jesús Flowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. transformó aquel momento de caos en una enseñanza de paz. Con una calma que contrastaba violentamente con mi tumulto interno, Jesús me reprendió. «Guarda tu espada», dijo él, su voz firme, pero sin ira. «Todos los que toman la espada, por la espada perecerán». Luego, con un gesto que encapsulaba toda su misión en la tierra, tocó la oreja del siervo y lo curó instantáneamente. La acción de Jesús fue un choque para todos nosotros, una reprimenda no solo al acto de violencia, sino a la propia idea de que su reino podría ser establecido o defendido por medios tan terrenales. El silencio que siguió fue ensordecedor, y mientras los guardias llevaban a Jesús, yo quedé allí, con la espada en la mano y el corazón pesado, contemplando el poder y la profundidad de lo que significaba verdaderamente seguir al Hijo de Dios. Aquella noche en Getsemaní me marcó de una manera que jamás olvidaría, no solo por el miedo o la confusión, sino por la claridad penetrante de la última lección de Jesús antes de su arresto. Su reino no sería uno de conflictos y conquistas, sino de compasión, curación y una paz que trasciende la comprensión humana. Había intentado luchar por él de la única forma que conocía, pero él me mostró que la verdadera lucha era mucho más profunda y requería armas que no eran de este mundo. Mientras la noche se desenrollaba, la atmósfera alrededor del patio donde Jesús estaba siendo juzgado se volvía cada vez más cargada de tensión y miedo. Yo, intentando mezclarme entre los presentes, observaba de lejos, con el corazón apretado, mientras mi maestro enfrentaba a sus acusadores. El frío de la madrugada penetraba mis huesos, pero nada comparado al frío que se instalaba en mi corazón al ver a Jesús tan vulnerable, tan rodeado por enemigos. La luz de las antorchas lanzaba sombras danzantes, y los rostros alrededor eran iluminados por un brillo inquietante. Mi presencia allí era un acto de lealtad, pero también un acto de miedo, una tentativa desesperada de estar cerca sin ser verdaderamente visto. Quería estar allí por él, pero el miedo de ser reconocido y arrastrado junto a él en su sufrimiento me mantenía alerta a cada movimiento y cada mirada en mi dirección. No demoró para que la primera acusación cayera sobre mí. Una sirvienta, mirando directamente en mis ojos, me señaló ante los demás. Este también estaba con Jesús, el Nazareno. Mi respuesta fue casi instintiva, una negación rápida y firme. «No sé de lo que hablas», dije, desviando la mirada, intentando esconder la verdad que mis ojos seguramente revelaban. Casi inmediatamente, otra persona me vio y dijo a los que estaban alrededor: «Este es uno de ellos». Esta vez, mi negación fue más enfática. «Hombre, yo no soy», exclamé, mi voz un poco más alta, traicionada por un rastro de pánico. Mi mente giraba, cada negación un clavo más en la cruz de mi remordimiento. Poco después, aquellos que estaban cerca comenzaron a insistir, alegando que ciertamente yo era uno de sus seguidores, pues incluso mi acento me delataba. Fue entonces que la negación final vino de mí, una mentira dicha con tal fuerza que parecía querer convencerme a mí mismo tanto como a ellos. «No conozco a ese hombre». Mis palabras fueron acompañadas por el sonido cortante de un gallo cantando a lo lejos. En ese exacto momento, nuestros ojos se cruzaron. Jesús, que estaba siendo movido de un lugar a otro, me miró. No había ira ni reprobación en su mirada, solo una tristeza profunda, un dolor que hablaba directamente a mi alma. Recordé sus palabras, predichas más temprano, que antes que el gallo cantara, yo lo negaría 3 veces. La verdad de aquellas palabras me golpeó como un puñetazo, aplastando lo poco que quedaba de mi coraje. Deshecho en lágrimas, corrí lejos del calor de las antorchas, de las voces acusadoras y de la mirada quebrantadora de mi maestro.
La negación me dejó vacío, un hombre despedazado por la propia cobardía, luchando para comprender cómo pude fallar tan amargamente en la hora de mayor necesidad. Esa noche permanecerá siempre conmigo, un recordatorio doloroso de mis debilidades y del profundo conocimiento que Jesús tenía del corazón humano. En mi fallo, aprendí la verdad sobre la gracia y el perdón, que incluso en la cara de la traición más dolorosa existe esperanza para la redención. Ese momento de negación no fue el fin de mi camino con Jesús, sino un punto de viraje doloroso que me enseñó sobre la profundidad de la misericordia y la fuerza necesaria para verdaderamente seguir a aquel que es la verdad y la vida. Al amanecer de aquel primer día de la semana, el aire aún llevaba el peso de los eventos pasados. La ciudad de Jerusalén comenzaba a despertar, y mientras yo aún reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido, desde la dolorosa crucifixión hasta la sepultura de Jesús, un alboroto inesperado surgió. María Magdalena llegó ofegante, el terror y la confusión evidentes en sus ojos, mientras nos contaba que el sepulcro estaba vacío. Sus palabras fueron como un rayo cortando la niebla del luto. Han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Inmediatamente, el shock se transformó en acción. Juan y yo, movidos por un mixto de incredulidad y esperanza, comenzamos a correr hacia el sepulcro. Los pensamientos se atropelaban en mi mente, cada paso apresurado alimentado por una mezcla de temor y ansiedad. ¿Cómo podría estar vacío el sepulcro? ¿Qué tipo de hombre o qué poder podría realizar tal hecho? Juan, más joven y ágil, me superó en la carrera. A pesar de la urgencia que pulsaba en mi pecho, mis piernas no podían igualar su velocidad. Él llegó primero al sepulcro, vacilando por un breve momento en la entrada, su cuerpo inclinado hacia adelante, espiando dentro del túmulo sombrío. No pude contenerme. Al alcanzar el lugar, superé a Juan y entré resueltamente en el sepulcro. El interior era frío y silencioso, la oscuridad lentamente disipada por la luz que comenzaba a invadir el espacio. Allí, en lugar del cuerpo de mi maestro, encontré solo los lienzos de lino que habían envuelto su cuerpo, dejados atrás como si el ocupante hubiese pasado a través de ellos. El sudario que había cubierto su cabeza estaba doblado aparte, un detalle que me golpeó con toda la fuerza de un enigma divino. Permanecí allí, inmóvil, el corazón latiendo fuerte contra el pecho, mientras las implicaciones de aquella escena se desplegaban ante mí. La muerte, que siempre había parecido el fin definitivo, ahora se mostraba como un preludio para algo inimaginablemente mayor. La realidad de la resurrección, aunque no completamente entendida, comenzaba a insinuarse en mi corazón con una fuerza renovadora. Juan entró después de mí, observando los mismos signos que yo había visto. Intercambiamos miradas, una comunicación silenciosa de asombro y revelación. No había palabras que pudieran adecuadamente encapsular el milagro implícito en aquel túmulo vacío. Juntos salimos del sepulcro, volviendo a la ciudad en un estado de profunda reflexión. El camino de vuelta fue marcado por un silencio pensativo, cada uno de nosotros perdido en sus cogitaciones, intentando comprender la magnitud de lo que nuestros ojos habían presenciado. La visión de los lienzos abandonados y del sudario cuidadosamente doblado quedó grabada en mi mente, una prueba silenciosa que desafiaba todas las concepciones humanas sobre vida, muerte y eternidad. En aquel momento comenzaba a formarse en mí una comprensión que cambiaría para siempre el curso de mi fe y de mi ministerio. Jesús había vencido a la muerte, y esa victoria era la promesa de una nueva esperanza, no solo para mí, sino para toda la humanidad. Al amanecer, en la playa desierta del mar de Galilea, el aroma del pescado asándose sobre las brasas se mezclaba con el frescor salino del aire matinal. Yo y algunos de los otros discípulos habíamos pasado la noche en el agua, lanzando nuestras redes en busca de peces, pero sin éxito. Fue entonces que vimos la figura de un hombre en la playa. Él nos llamó, aconsejándonos lanzar las redes del lado derecho del barco. Y así lo hicimos, no esperando mucho, pero, para nuestra sorpresa, sacamos una cantidad de peces tan grande
que apenas podíamos arrastrar la red. A medida que nos acercábamos a la playa, reconocí al hombre que nos había dado la instrucción. Era Jesús. El corazón se me disparó en el pecho al darme cuenta de que realmente había vuelto de la muerte, como habíamos empezado a oír en relatos dispersos. Corrí hacia él a través de las aguas poco profundas, impulsado por una mezcla de alegría y una profunda necesidad de redención. Mientras nos sentábamos alrededor del fuego, comiendo el pan y el pescado que él había preparado, la serenidad del momento era palpable, pero mi corazón estaba inquieto. El recuerdo de las veces que lo negué aquella noche fatídica aún me atormentaba, una herida abierta en mi alma. Fue entonces que Jesús, mirando directamente hacia mí, comenzó el proceso de cura con una pregunta simple, pero cargada de significado. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Su pregunta resonó profundamente dentro de mí. «Sí, Señor», respondí, «tú sabes que te amo». Él entonces me dijo, «Apacienta mis corderos». La conversación se repitió por 2 veces más, resonando cada una de las veces que yo lo había negado. Con cada confirmación de mi amor, Jesús confiaba en mí una tarea: pastorea mis ovejas. Esas interacciones, aunque simples, estaban cargadas de una gravedad emocional intensa. Cada respuesta parecía lavar una parte de la culpa que yo cargaba, y cada instrucción de Jesús parecía reconstruir y restaurar la confianza que había perdido en mí mismo y en mi llamado. Al final de la 3ª vez, sentí una mezcla de alivio y renovación. Jesús entonces añadió, señalando el camino que debería seguir, un camino que exigiría sacrificio y dedicación: «Sígueme». El convite para seguir a Jesús, ahora entendido bajo una nueva luz, no era solo un llamado para caminar físicamente detrás de él, sino una invitación para adoptar un modo de vida que se extendía más allá de la simple adoración a una participación activa en su misión de amor y redención. Era un llamado para liderar, para alimentar espiritualmente el rebaño de Cristo, para ser un pilar en la construcción de su comunidad aquí en la tierra. Mientras nos levantábamos de aquella comida junto al fuego, con las primeras luces del sol iluminando el horizonte y el lago tranquilo frente a nosotros, sentí una nueva fuerza insinuarse en mi ser. El peso del remordimiento fue reemplazado por la determinación de cumplir la tarea que Jesús había confiado en mí. La restauración aquella mañana en la playa no fue solo una reconciliación con mi Maestro, sino una reafirmación de mi propósito y llamado bajo su gracia y liderazgo. Con cada paso que daba después de aquel encuentro, sabía que estaba caminando no solo como un discípulo perdonado, sino como un líder restaurado, listo para guiar a otros hacia la verdad y el amor que había encontrado en Jesús. Y en aquella mañana de Pentecostés, mientras estábamos todos reunidos en un mismo lugar, ocurrió algo extraordinario que transformaría no solo nuestras vidas, sino la historia de la humanidad. De repente, vino del cielo un sonido, como de un viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estábamos sentados. Parecía que el propio cielo se había abierto, despejando sobre nosotros una fuerza divina que manifestaba su presencia a través de lenguas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de nosotros. Lleno del Espíritu Santo, sentí una valentía y una claridad que nunca antes había experimentado. Me levanté ante la multitud que se aglomeraba, atraída por el sonido celestial, una mezcla de devotos de todas las naciones bajo el cielo. Era un público diverso, cada uno hablando su propia lengua, cada uno trayendo su propia historia, pero todos unidos por el deseo de entender lo que estaba sucediendo. Con una voz que resonaba con la autoridad del Espíritu, comencé a hablar, y fue como si cada palabra fuera guiada por el propio Dios. Hombres de Judea, y todos los que habitáis en Jerusalén, sea esto conocido a vosotros, y prestad oído a mis palabras. La multitud se aquietó, colgada en cada sílaba que pronunciaba, mientras les explicaba el profundo misterio de lo que estaba ocurriendo. Recordé las profecías de Joel, cómo Dios había prometido derramar su espíritu sobre toda carne, y que aquel día, lo que estábamos experimentando, era el cumplimiento de esa promesa. Hablé sobre Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios entre ellos a través de milagros, maravillas y señales
que Dios había realizado por medio de él. Describí cómo él fue entregado según el propósito determinado y la previsión de Dios, crucificado y muerto, y cómo Dios lo resucitó, liberándolo de las agonías de la muerte. A medida que hablaba, sentía el poder de las palabras tocando los corazones de aquellos que escuchaban. El aire estaba cargado de una tensión espiritual, una convicción creciendo en el corazón de los oyentes. Al concluir, declaré abiertamente que Dios había hecho de este Jesús, a quien ellos habían crucificado, tanto el Señor como el Cristo. La reacción fue inmediata y visceral. Fueron compungidos en el corazón y preguntaron: «Hermanos, ¿qué haremos?». «Arrepentíos», fue mi respuesta, «y cada uno de vosotros sea bautizado en nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Prometí que la promesa era para ellos, para sus hijos y para todos aquellos que estaban lejos, tantos cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Con fervor, testimonié y exhorté a todos ellos diciendo: «Salvaos de esta generación perversa». Aquel día, cerca de 3.000 almas aceptaron el mensaje, fueron bautizadas y añadidas a nuestra comunidad. Fue un milagro, un movimiento del Espíritu que apenas comenzaba. Este evento en Pentecostés no fue solo un momento de predicación, fue el nacimiento de la Iglesia, un cuerpo unido no solo por la creencia común, sino por el Espíritu que ahora habitaba en cada uno de nosotros. Cada persona que se levantó y fue bautizada aquel día se convirtió en parte de una transformación espiritual que continúa resonando a través de los siglos. Yo, que una vez negué a Cristo por miedo, ahora proclamaba su verdad con una valentía que solo podría venir del Espíritu Santo. Era el comienzo de una nueva era, marcada no por palabras escritas en piedra, sino por vidas transformadas por el poder de Dios. Era una tarde común, pero lo que sucedería transformaría completamente el curso de muchas vidas, incluida la mía. Junto con Juan, me dirigía al templo para la oración de la hora nona, cuando algo extraordinario ocurrió que testificaría el poder continuo de Jesucristo, operando a través de nosotros, incluso después de su ascensión. En la puerta del templo, llamada Hermosa, un hombre cojo desde su nacimiento era llevado diariamente para pedir limosnas a los que entraban en el templo. Al vernos, extendió su mano, esperando recibir algo de nosotros. Lo miré directamente a los ojos, al igual que Juan, y le pedí que nos mirara. En sus ojos había una mezcla de esperanza y resignación, una vida entera de dependencia y desesperación, reflejada en ese simple gesto de pedir. «No tengo plata ni oro», le dije, capturando completamente su atención, «pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Tomándolo por la mano derecha, lo levanté. Inmediatamente sus pies y tobillos se fortalecieron. De un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Entró con nosotros en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Los que lo conocían y lo habían visto pedir limosna quedaron estupefactos y maravillados con lo que había ocurrido. Este milagro se convirtió en un testimonio poderoso, no solo del poder de Dios, sino también de su compasión y voluntad de restaurar. Este hombre, conocido por muchos solo como el cojo de la Puerta Hermosa, se convirtió en un signo vivo de la fe que profesábamos. No mucho tiempo después, otro evento reafirmó la continua presencia de Dios entre nosotros. En Jope, una querida discípula llamada Tabita, conocida por sus buenas obras y actos de caridad, enfermó y murió. Cuando se enteraron de que estaba en Lida, una ciudad cercana, los discípulos enviaron a 2 hombres pidiéndome que no demorara en ir hasta allí. Al llegar, me llevaron al cuarto donde yacía su cuerpo. Alrededor, las viudas lloraban y mostraban las túnicas y otras prendas que Tabita había hecho mientras estaba con ellas. El duelo era palpable, pero en el aire también había una expectativa, como si el mismo poder que había fluido en la Puerta Hermosa pudiera manifestarse nuevamente. Envié a todos fuera del cuarto, me arrodillé y oré. Volviéndome hacia el cuerpo de ella dije: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y al verme se sentó. Dándole la mano, la ayudé a levantarse y luego llamé a los santos y a las viudas, presentándoles a ella viva.
el milagro de la resurrección de Tabita se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Estos milagros, entre muchos otros que ocurrieron, no eran actos aislados de benevolencia divina, sino parte integral de la misión que Jesús había dejado para nosotros. A través de estos actos, el mensaje del Evangelio se hacía tangible, palpable como nunca antes. Cada curación, cada milagro servía para consolidar la fe de aquellos que oían y veían, y para traer esperanza a un mundo carente de redención. Yo, un simple pescador. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Transformado en apóstolo, me encontraba en medio de una historia divina, un instrumento a través del cual el poder y la misericordia de Dios continuaban manifestándose sobre la tierra. En mi jornada como apóstol, enfrenté muchas adversidades, entre ellas, las prisiones por parte de las autoridades tanto judías como romanas. Estos momentos probaron mi fe y la resiliencia del mensaje que llevábamos. Una de las ocasiones más destacadas ocurrió después de una predicación en el templo, cuando Juan y yo fuimos detenidos y pasamos la noche en prisión. Sin embargo, este encarcelamiento solo sirvió para fortalecer nuestro propósito, pues al día siguiente, ante el Sanedrín, tuvimos la oportunidad de testificar valientemente sobre Jesucristo. Otra prisión ocurrió cuando los apóstoles y yo fuimos encarcelados por nuestra predicación incesante. La ira del sumo sacerdote y sus asociados era palpable, pues nos veían como una amenaza al status quo, pero incluso las paredes frías y húmedas de la prisión no pudieron contener el plan divino. Durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de nuestra celda, nos liberó y nos instruyó a continuar predicando en el templo. Al amanecer, mientras los guardias todavía nos buscaban, ya estábamos de vuelta en el templo, proclamando las buenas nuevas, un acto que confundió profundamente a nuestros captores y a los líderes religiosos. La más dramática de mis prisiones ocurrió bajo el reinado de Herodes, quien, deseando complacer a los judíos, decidió perseguirme. Después de la Pascua, fui capturado y lanzado en una prisión, vigilado día y noche por soldados, con la expectativa de un juicio público después de las festividades. La comunidad de fieles, consciente de mi situación, se dedicó intensamente a la oración por mi liberación. En la víspera de mi juicio, mientras dormía entre dos soldados, encadenado y guardado por centinelas en la puerta de la celda, una luz brillante llenó el espacio y un ángel del Señor apareció. Me tocó, despertándome y ordenándome que me levantara rápidamente. Las cadenas cayeron de mis manos como si fueran de papel. «Vístete y sígueme», dijo el ángel. Vestido, lo seguí, pasando una tras otra las centinelas hasta llegar al portón de hierro de la ciudad, que se abrió para nosotros automáticamente. Solo después de haber salido y que el ángel desapareció, comprendí que no había sido un sueño. De hecho, el Señor había enviado a su ángel para salvarme de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba que sucediera conmigo. Cada una de estas liberaciones no solo sirvió para preservar mi vida, sino para reafirmar la soberanía de Dios sobre las maquinaciones humanas. Los milagros de mi liberación fueron testimonios poderosos para todos los que oían nuestro mensaje, mostrando que ningún poder terrenal puede impedir el avance del reino de Dios. Estas experiencias moldearon profundamente mi comprensión del poder y la protección divina, reforzando mi compromiso de proclamar el Evangelio, sin importar las amenazas o las prisiones. Cada regreso a la libertad era una oportunidad renovada de testificar la gloria de Dios y la resiliencia de su palabra a través del trabajo que Él había designado para nosotros. En aquellos días, la cuestión de los gentiles y la necesidad de su circuncisión agitaba profundamente la comunidad de creyentes. La controversia había crecido a medida que más gentiles se unían a la fe, trayendo a la superficie
una división que necesitaba ser resuelta. Para enfrentar esta cuestión crítica, me reuní con otros apóstoles y ancianos en Jerusalén, en un encuentro que llegaría a ser conocido como el Concilio de Jerusalén. En el Concilio de Jerusalén, la tensión era palpable entre los presentes. Algunos defendían fervorosamente la necesidad de que los gentiles se sometieran a las prácticas judaicas tradicionales, incluida la circuncisión, como requisito para la salvación. La asamblea estaba repleta de voces diversas, cada una presentando su argumento con pasión y convicción. Cuando me levanté para hablar, un silencio expectante se abatió sobre la sala. Comencé recordando a todos cómo, años atrás, Dios me había escogido entre los apóstoles para llevar el Evangelio a los gentiles. Relaté el incidente con Cornelio, el centurión romano, como testimonio de que Dios había derramado su Espíritu Santo sobre los gentiles de la misma manera que sobre nosotros, los judíos. Dios, que conoce el corazón de todos, mostró que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, así como lo hizo con nosotros, declaré, mirando a los ojos de mis hermanos. Él no hizo distinción entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe. El salón permaneció en silencio, los rostros atentos, mientras enfatizaba que la salvación viene por la gracia del Señor Jesús, y es accesible a todos los que creen, independientemente de sus orígenes o de las tradiciones que siguen. Por tanto, ¿por qué intentáis poner a prueba a Dios, imponiendo a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mis palabras eran firmes, pero cargadas de una urgencia que buscaba apaciguar los ánimos y traer claridad a nuestra misión. El debate que siguió fue intenso, pero gradualmente, la perspectiva de que no debíamos imponer restricciones judaicas a los gentiles ganó terreno. La argumentación basada en la experiencia directa del Espíritu Santo y en el testimonio de las Escrituras comenzó a predominar. Al final del concilio, se decidió que escribiríamos una carta a los gentiles en las regiones de Antioquía, Siria y Cilicia, liberándolos de la obligación de la circuncisión y exhortándolos solo a abstenerse de prácticas consideradas ofensivas en la ley judía. La decisión del Concilio de Jerusalén fue un momento definitorio para la Iglesia primitiva, estableciendo un precedente para la inclusión y la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Personalmente, sentí una gran responsabilidad, pero también un profundo alivio, pues sabía que el camino que habíamos elegido estaba alineado con la voluntad de Dios. Este encuentro no solo selló la unidad entre nosotros, sino que reafirmó nuestro compromiso con el Evangelio de la Gracia, que es suficientemente poderoso como para unir a todas las naciones bajo el señorío de Cristo. A medida que mis últimos días en la tierra se acercaban, la reflexión sobre mi jornada con Cristo inundaba mi mente. Desde mi llamado a la orilla del mar de Galilea hasta los desafíos enfrentados y superados por la gracia de Dios, cada paso fue una preparación para este destino final. Ahora, frente a la inminencia de la muerte por crucifixión, un destino que nunca imaginé para mí mismo, pero que acepté como la última parte del camino que debía recorrer. Las autoridades romanas, determinadas a erradicar el creciente movimiento que desafiaba los pilares de su imperio, no dudaron en condenarme, uno de los líderes de este movimiento, a la muerte en la cruz. Mientras era llevado al lugar de mi ejecución, las palabras de Jesús, pronunciadas tantos años antes, resonaban en mi corazón. Cuando eras más joven, vestías tú mismo y andabas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Ahora, esas palabras se cumplían en la manera más plena y sombría. Ante la cruz que sería el instrumento de mi muerte, emergió espontáneamente de mi alma una súplica, recordando cómo mi Señor y Salvador fue crucificado y todo lo que Él sufrió por nosotros. El peso de esa realidad presionaba profundamente sobre mí. Sintiéndome totalmente indigno de morir de la misma manera que Él, pedí a mis ejecutores una última concesión: que mi crucifixión se realizara de cabeza para abajo. Este pedido puede parecer extraño y aún más doloroso para los que lo escuchan, pero para mí
era una expresión de mi profunda humildad y reconocimiento de que no era digno de compartir la misma muerte que mi Señor. Mis verdugos, inicialmente reacios y confundidos por tal solicitud, finalmente accedieron a mi deseo. Así, fui fijado en la cruz, no como mi Maestro, mirando hacia el cielo, sino invertido, mirando hacia la tierra, simbolizando mi propia indignidad y la grandeza del sacrificio de Cristo. En esa posición, el dolor era intenso, cada respiración un esfuerzo, y cada momento prolongaba mi sufrimiento. Sin embargo, en medio de esa agonía, mi alma encontraba paz, fortalecida por la fe de que cada gota de dolor era una ofrenda de amor al Dios que me llamó, me sostuvo y me permitió ser parte de su obra redentora. Las personas que se reunían para testificar mi ejecución murmuraban entre sí, algunas con pena, otras con indiferencia. Sin embargo, mi esperanza era que, incluso en la muerte, la manera de mi crucifixión hablara más alto que las palabras que prediqué durante mi vida, que proclamara a todos la humildad necesaria para seguir a Cristo y el profundo respeto que debemos tener por su sacrificio. Al cerrar mis ojos por última vez, el legado que deseaba dejar era simple: que Cristo sea exaltado, incluso si eso significa nuestra propia humillación, y que, en la debilidad de nuestra carne, el poder y la gloria de Dios puedan brillar más intensamente, guiando a otros hacia su luz eterna. Mi nombre es Pedro, y esta es mi historia.